Después de haber explicado la diferencia histórica y política y definir mezcal, vamos a platicar un poquito de dónde y cuándo inicia mezcal en México. Mucha gente ha de creer que es viejísimo, pero en realidad no es tanto. El mezcal es un producto de la colonia, es un producto del mestizaje de las culturas que llegaron en la colonia y inicia a finales de 1600. ¿Cómo inicia? Las culturas precolombinas o prehispánicas en México tenían un gran conocimiento ya y gastronomía, y el mezcal cocido, el mezcal tal cual, el agave cocido, era parte como de nuestra dieta diaria. En los mismos hornos donde cocíamos la indumentaria de barro, como ollas, platos, tazas, todo lo que se usaba de barro, en esos mismos hornos se cocían cabezas de agave para luego extraerle los azúcares y tener un tipo de sírope o un endulzante a partir de las mieles del agave. Fue tan importante esa producción que en algún momento de la historia fue una moneda de cambio el dulce de agave. Entonces, la utilización en la dieta es de miles de años. Y hasta finales de 1600, con la llegada de las familias filipinas que los españoles trajeron para sembrar la palma de coco, inicia la destilación de estas azúcares de agave. En ese entonces, España también era o controlaba la colonia filipina, no solo la mexicana y del sur de América. Entonces ellos aprendieron en Filipinas que la palma de coco era un gran cultivo porque el coco proveía de agua, alimento, aceite, fibra, combustible. O sea, era muy prolífico y muy como interesante la producción. Entonces, en la ruta del Pacífico, ellos empiezan a traer familias filipinas para buscar una tierra propicia en el Pacífico de México donde se pudiera sembrar la palma. Y encuentran esta zona en el sur de Jalisco y Colima, que son largas extensiones de planicies con clima tropical. Entonces ahí se empieza a sembrar la palma de coco y se establecen las familias filipinas. Ellos traen consigo la técnica de destilación en ollas de barro, que se usaban para productos como arak o lambanog, que se siguen haciendo en Asia, y que son destilados de la savia que le extraen a la palma de coco. Esta savia o este líquido blancuzco dulce se le decía tuba, y tuba es filipina la palabra, no es mexicana. La fermentaban y cuando se pasaba el fermento o no se la podían beber, la destilaban y hacían un destilado de coco, o le decían vino de cocos. Entonces, ese producto se empezó a consumir ampliamente por todas las comunidades de esclavos o de indígenas americanos y también esclavos filipinos, hasta que probaron hacerlo con el dulce de agave cocido, que los locales ya sabían, y encontraron que ese producto era mucho más rico y complejo que el de coco. Entonces el mezcal le quitó el mercado al destilado de coco y controló ese consumo, ¿no? Entonces durante casi 100 años, toda la fuerza laboral indígena de esclavos se la pasó pues borracha disfrutando del mezcal hasta que los españoles decidieron prohibir la producción de mezcal. Eso fue a mediados de 1700 y 1730 más o menos, y no lograron mucho porque los productores se escondieron en barrancas, en montañas, en donde había ojos de agua para seguir la producción. Entonces, después de casi 70 años, a finales de 1700, que se dieron cuenta que no lograron nada con la prohibición, dijeron mejor le vamos a poner un alto porcentaje de impuestos para ver si así moderamos la producción y el consumo del mezcal. Entonces, como les platicaba, ahí el mezcal, voy a hacer este énfasis, la meca como una referencia
es el sur de Jalisco y Colima, y de ahí se esparce la voz por el resto del país. Entonces, en cualquier rincón de México donde se encontraba agaves o magueyes, se empezó a producir mezcal. ¿Por qué? Porque imagínate que tú estás en la cárcel y todo México es cárcel, porque de ser dueños de nuestra tierra nos volvimos esclavos y trabajadores y se nos pagaba con, no sé, pues frijoles. No, esto no es en un plan de queja, nada más una referencia histórica. Entonces, imagínate que tu vecino de celda en la cárcel se entera cómo hacer buena cerveza. Pues todas las celdas de esa cárcel van a saber la receta para hacer su propia cerveza decente. Entonces imagínate que aquí se encuentra una forma de hacer un destilado rico, que se disfrutaba, que aparte intoxicaba y alegraba, pues se compartió esa receta al resto del país y el mezcal se empezó a producir en todos los rincones de México, pero efectivamente es originario del sur de Jalisco y Colima, que obviamente antes no había estas divisiones políticas de estados, pero de lo que hoy podría ser esta zona. Y de aquí se esparció al resto del país. Entonces no es una coincidencia que Jalisco siga siendo el mayor productor de mezcal, pero le decimos tequila.